Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper feliz de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y en particular, en una historia que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo. Si eres un apasionado de las series turcas, de las historias de amor que parecen sacadas de una película, y de los dramas que nos dejan al borde del asiento, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar un tema que ha resonado con fuerza en las redes sociales y en las conversaciones de los seguidores de la pareja que todos amamos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de nuestro vídeo de hoy es Kerem Bürsin y Hande Erçel, él no puede olvidarla. Y créanme, este título encierra mucho más de lo que parece a simple vista. Para empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las noticias más frescas del mundo del entretenimiento. Además, cada suscripción nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos porque vamos a hablar de Kerem y Hande, de su historia, de su impacto y por supuesto, de por qué este título resuena tanto. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue para muchos la personificación del cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, que en español se tradujo como Me robaste el corazón o Love is in the air. Desde el primer momento en que pisaron la pantalla juntos, la química entre ellos fue palpable, eléctrica. No era solo una actuación convincente, era algo más. Los fans desde el principio se enamoraron no solo de sus personajes, Serkan y Eda, sino de la conexión que parecía existir entre los actores fuera de cámara. Con el tiempo esta conexión se hizo cada vez más evidente. Compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y sus miradas, sus gestos, todo parecía indicar que lo que veíamos en pantalla no era solo ficción. La relación se hizo pública, y de inmediato se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y pronto del mundo. Sus nombres se volvieron sinónimos de romance, de pasión, de una complicidad que inspiraba a muchos. Viajes juntos, escapadas románticas, celebraciones, todo era documentado y compartido, creando una narrativa que cautivó a millones. La serie Sen Kalkapm no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se exportó a muchísimos países, acumulando una base de fans global. Y gran parte de ese éxito, sin duda alguna, se debió a la magnética presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja. Eran la pareja perfecta en la pantalla, y su relación en la vida real solo alimentó esa fantasía. Se convirtieron en un referente, un ejemplo de cómo el amor podía surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de la vorágine de la fama y la actuación. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre permanecen estáticas. Con el paso del tiempo los rumores empezaron a circular. Y aunque al principio se trataban de especulaciones, con el tiempo, la evidencia se hizo más fuerte. El anuncio oficial de su separación fue un golpe para muchos de sus seguidores. Fue un momento de decepción, de incredulidad, ya que muchos se habían ilusionado con la idea de que su amor sería eterno. La pareja, que había representado tantas veces un felices para siempre en pantalla, parecía haber llegado a su propio punto de inflexión en la vida real. Pero, ¿qué sucede después de una ruptura, especialmente cuando hay tanta exposición mediática? ¿Qué sucede cuando las vidas de dos personas que han estado tan íntimamente ligadas, tanto profesional como personalmente, se separan? Y es aquí donde entra el intrigante título de nuestro vídeo, Kerem Bürsin y Hande Erçel, él no puede olvidarla. Este título no es una afirmación tajante de que sigan juntos, ni mucho menos. Más bien, se basa en una serie de indicios, de comentarios, de actitudes que los fans y la prensa han interpretado como señales de que Kerem, al menos, guarda un profundo afecto y recuerdo por Hande. Pensemos en las redes sociales. Son el principal canal de comunicación para las celebridades hoy en día. Y a menudo un simple me gusta o un comentario pueden desatar una tormenta de especulaciones. Hemos visto a Kerem Bürsin, incluso después de la ruptura oficial, dar me gusta a publicaciones de Hande Erçel. Hemos visto cómo reacciona, o más bien, cómo reacciona la prensa a sus reacciones, ante apariciones públicas de Hande. Estos pequeños gestos, para los fans que anhelan su reconciliación o que simplemente creen en la fuerza de su vínculo, son como migas de pan que alimentan la esperanza y la especulación. Además de los gestos en redes sociales están
Las entrevistas. Los actores a menudo son preguntados sobre sus relaciones pasadas, especialmente si fueron tan emblemáticas como la de Kerem y Hande. Y las respuestas de Kerem, aunque siempre cautelosas y respetuosas, a menudo dejan entrever un cariño que va más allá de la mera cordialidad profesional. Habla de Hande con respeto, con admiración, y no es raro que mencione los buenos momentos que compartieron. Estas palabras, dichas en un contexto de post-ruptura, son precisamente lo que da pie a la idea de que él no puede olvidarla. No se trata de una obsesión, sino de un recuerdo vívido y un aprecio genuino por la persona y por lo que representó en su vida. Consideremos también el impacto cultural que tuvieron. Kerem y Hande no eran solo dos actores guapos protagonizando una serie. Se convirtieron en un fenómeno. Su imagen de pareja perfecta, de amor joven e idealizado, resonó con una generación. Y es difícil para cualquiera borrar de la memoria experiencias tan intensas, tan formativas. Es natural que un vínculo tan fuerte deje una huella imborrable. Y para Kerem, que siempre ha mostrado una personalidad sensible y apasionada, es plausible pensar que la memoria de Hande y de su relación siga presente de una manera u otra. Las redes sociales han creado un espacio donde los fans pueden mantener viva la esperanza de una reconciliación. Crean contenido en su nombre, editan vídeos juntos y difunden teorías. Y aunque los propios actores rara vez alimentan directamente estas especulaciones, a veces, con un simple gesto pueden darles un nuevo aire. Es un ciclo interesante, los fans se aferran a la esperanza y los actores, quizás por respeto a la historia que compartieron o por la propia naturaleza de las relaciones humanas, no borran por completo los vestigios de ese pasado. Es importante recalcar que el título "Él no puede olvidarla" no implica necesariamente que Kerem Bürsin esté sufriendo o esperando un regreso inminente. Puede significar muchas cosas. Puede significar que valora profundamente la conexión que tuvieron, que la amistad y el cariño perduran. Puede significar que Hande fue una persona muy importante en su vida, y que esas experiencias y esa persona dejan una marca imborrable. Puede significar que en un mundo donde las relaciones a menudo son fugaces, la magnitud de lo que vivieron juntos les hace difíciles de olvidar. Desde una perspectiva psicológica, es completamente normal que una persona recuerde con cariño a alguien con quien compartió una relación significativa. El afecto, los buenos recuerdos, la admiración mutua, son emociones que no desaparecen de la noche a la mañana, y a veces, nunca desaparecen por completo. Lo que Kerem Bürsin parece mostrar, a través de sus gestos y sus palabras, es precisamente esa huella duradera. No es una obsesión, sino la honestidad de reconocer la importancia de Hande Erçel en su vida. Además, la forma en que la prensa turca y los medios de comunicación internacionales han cubierto su relación y su posterior ruptura también ha contribuido a mantener viva la narrativa. Cada me gusta, cada comentario, cada entrevista es analizada al milímetro, buscando significados ocultos. Y es en este contexto donde el título "Él no puede olvidarla" cobra sentido. Se basa en la interpretación colectiva de estos indicios, alimentada por el deseo de los fans de ver a su pareja favorita reunida, o al menos de saber que el cariño mutuo persiste. Pensemos en la serie que los unió. Senkalkapm fue un fenómeno de tal magnitud que su legado sigue vivo. Y la imagen de Kerem y Hande como Serkan y Eda, y como Kerem y Hande en la vida real, está intrínsecamente ligada a ese éxito. Es difícil separar a los actores de los personajes y de la historia de amor que representaron. Es posible que incluso en su vida profesional, al recordar esa etapa, surjan recuerdos de su relación. En última instancia, el título es una provocación, una invitación a la reflexión. ¿Qué significa no poder olvidar a alguien? Significa que esa persona ha dejado una marca profunda, que ha sido importante, que ha marcado un antes y un después. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es innegable que su relación tuvo un impacto significativo, tanto en sus vidas como en la de sus seguidores. Hemos visto cómo la prensa turca ha sido implacable en su seguimiento de sus vidas personales. Y los fans a través de las redes sociales han creado una especie de legado digital de su relación, manteniendo viva la esperanza y la especulación. Es un fenómeno propio de la era de la información y de la globalización del entretenimiento. La vida de los famosos está más expuesta que nunca, y cada detalle se convierte en material de conversación. Así que, volviendo a nuestro título, Kerem Bürsin y Hande Erçel, él no puede olvidarla. No se trata de un drama de celos o de una súplica por un regreso.
Se trata de la constatación de que las experiencias significativas dejan huellas profundas. Se trata de la admiración mutua que parece persistir. Se trata de la memoria de una historia de amor que cautivó al mundo. Y se trata también de la forma en que nosotros, como espectadores y seguidores, interpretamos y reaccionamos a las señales que nos dan. Hemos analizado los gestos en redes sociales, las declaraciones en entrevistas y el impacto cultural de su relación. Hemos explorado las diferentes interpretaciones que se le pueden dar al hecho de que Kerem Bürsin siga interactuando de alguna manera con el contenido relacionado con Andercel. Y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de los rumores y las esperanzas de los fans, existe una conexión genuina, una historia compartida que es difícil de borrar. En resumen, nuestro vídeo de hoy ha explorado la fascinante dinámica entre Kerem Bürsin y Andercel, una pareja que conquistó los corazones de millones. Hemos abordado cómo su relación, nacida en el set de Senkalkam, se convirtió en un fenómeno global, y cómo, incluso después de su separación, los indicios de un profundo afecto y recuerdo por parte de Kerem Bürsin persisten, alimentando el debate y la especulación entre sus seguidores. Hemos analizado los me gusta en redes sociales, las declaraciones en entrevistas y el impacto cultural de su vínculo, concluyendo que su historia compartida ha dejado una marca imborrable, demostrando que las conexiones significativas no se desvanecen fácilmente. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente no puede olvidar a Andercel? ¿Qué significan para ustedes estos gestos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y Andercel. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.